Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Gracias, André. Que Dios te bendiga. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Espero todos me escuchen, ¿verdad? Es una bendición poder estar llegando hasta ustedes, ¿verdad? Hasta allá, San Martín Jilotepeque, que yo tuve la bendición, le comentaba a unos hermanos, incluso la hermana que tienen ustedes allá, ¿verdad? Que estaban cargadas, le estaba comentando de lo que hizo el Señor, que en este mes me dio la oportunidad de conocer San Martín Jilotepeque. Y ahí sí que todo venía con un propósito, ¿verdad? Ahí sí que en Dios no hay despropósitos y ahora vamos a tener la oportunidad de visitarlos allá, ¿verdad? Espero que sea de gran bendición para ustedes, ¿verdad? Y que este bonito grupo que tenemos aquí ahorita pueda seguir creciendo, en vez de bajar, pueda seguir creciendo, porque es una necesidad la que hay en las calles de poder llevar esa palabra, ¿verdad? Esa salvación que el Señor nos ha dado por gracia. Entonces, así rapidito, solo les voy a presentar a los hermanos que están conmigo para servirle, así como yo, ¿verdad? Mi nombre es Julio Pérez, yo soy su servidor. En esta ocasión, ¿verdad? Me ha delegado el diácono Eric Gómez, ¿verdad? Para poder estar con ustedes junto con mi hermano André, que acaba de dar la oración, mi hermana Marixa, que está por ahí también, y mi hermana Mailing. Entonces nosotros cuatro vamos a estar con ustedes, ¿verdad? Primero Dios todos los martes y los sábados que podamos llegar allá, pues vamos a estarlos visitando para poder compartir lo que y poder dar lo que de gracia hemos recibido también, ¿verdad? Entonces va a ser una bendición poder conocerlos allá, hermanos. Dios los bendiga. Entonces vamos a empezar hoy con un tema, ¿verdad? Ya con 14 minutos de atraso, pero ahí sí que el Señor tiene el control. Vamos a tratar de ser un poco ligeros en esto. Vamos a empezar dando un tema y después mi hermana Mailing me va a ayudar para poderle transmitir lo que son los 5 pasos de salvación, que son los versículos que nosotros usamos, ¿verdad? Para poder dar ese plan de salvación a las personas que no conocen a Jesucristo. Entonces, de una vez se los vamos a dar hoy para que ustedes ya puedan ir de una vez conociendo, ¿verdad? Esos versículos que la verdad el Señor nos ha dado, porque sí los pusimos por un tiempo en oración y el Señor nos dio varios de ellos. Entonces, ustedes los van a poder poner en práctica, ¿verdad? Y se los vamos a dar para que ustedes oren, para que el Señor les pueda dar esos remas, para que a la hora que ustedes evangelicen ya los puedan, ya tengan ese rema, tengan esa revelación de los versículos y se lo puedan transmitir a las personas. Porque recordemos que el evangelizar no solamente es ir y leerle un versículo a la persona y hablarle de lo que uno vivió, ¿verdad? De lo que Dios hizo en uno, ¿verdad? Esa es una faceta del evangelismo, ¿verdad? Pero hay una faceta más alta, ¿verdad? Que sería la de cuando uno ya tiene el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Uno empieza como le enseñaron, como le dijeron al Gadareno, ¿verdad? Ve y cuéntale a los de tu casa las grandes cosas que ha hecho el Señor contigo, pero esa es una faceta. La siguiente faceta sería la, la del evangelismo del lugar santo, que es cuando uno ya predica con el conocimiento de la palabra. Uno ya va a evangelizar con el conocimiento de la palabra. Hasta ahora, según tengo entendido yo, ustedes sí tuvieron la oportunidad de salir a hacer evangelismo. Lo que no sé es cómo lo hacían, ¿verdad? Pero igual, el Señor tuvo el control y por eso es que que llegó la invitación a la zona 5 con nuestro apóstol y ahora estamos enviados nosotros para poder transmitir eso que desde años nosotros hemos ido aprendiendo y el Señor nos ha ido enseñando, ¿verdad? Conforme al conocimiento de la palabra, nosotros vamos a poder llevar ese plan de salvación a los que están necesitados allá en las calles, ¿verdad? Entonces mi hermana Maylin se va a encargar de eso después de que yo les dé el tema de hoy. Entonces vamos a iniciar con lo que es el tema, ¿verdad? Vamos a empezar hablando un poco sobre anunciando el Evangelio, ¿verdad? Como preparación, ¿verdad? La preparación para anunciar el Evangelio. Eso es algo que les hablaba, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando en la escuela de evangelismo, les soy sincero, yo no fui a la escuela de evangelismo porque yo quisiera. Yo fui porque un día el Señor me dijo que fuera, ¿verdad? Un día yo trabajando, el Señor me dijo que me tenía que esforzar más y ahí fue donde vino la revelación de que tenía que estar en la escuela de evangelismo. Y yo sin querer hacerlo, solo atendí el llamado y fui. Y como ya llevaba 2 meses de que había empezado la escuela de evangelismo, yo pensé que no me iban a inscribir. Y yo fui, así como los que dicen, van a buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrar, ¿verdad? Igual yo fui a quererme inscribir pidiéndole a Dios que ya no me inscribieran.
que si cuando llegaron me abrieron las puertas y aquí estoy desde hace, ya vamos a ver, 14 años para para la gloria de Dios. 14 años de estar en la escuela de evangelismo aprendiendo, ¿verdad, hermanos? Todavía y transmitiendo lo que uno ha ido aprendiendo también. Entonces, si me acompañan en este versículo, Marcos 16, 15 al 16, dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces podemos ver aquí que el id es un mandamiento. El id es un envío que el Señor nos está haciendo, ¿verdad? De que vayamos a todo el mundo y prediquemos el evangelio. Eso sí, todo esto lleva una preparación, ¿verdad? No podemos ir nosotros a querer predicar a las naciones si no tenemos antes una preparación. Recordemos que a los apóstoles también el Señor los tuvo que preparar, ¿verdad? Les tuvo que preparar por un poco más de 3 años para que ellos ya pudieran ir y predicar su palabra, ¿verdad? Imagínense, ellos que estuvieron con el Señor Jesucristo, todavía me pongo a pensar yo, estando ellos caminando a la par, aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo, tardaron más de 3 años para ellos ya poder evangelizar. Y ya vemos muchos que a veces queremos ir a evangelizar creyendo que nosotros lo sabemos todo y no podemos hacerlo de esa forma, ¿verdad? Porque tenemos que tener el cuidado. Recordemos que son batallas espirituales las que se van llevando a cabo, ¿verdad? Cuando nosotros salimos a las calles a predicar, entonces tenemos que tener el cuidado de eso, ¿verdad? Y los apóstoles fueron un poco más de 3 años enseñados por el Señor Jesucristo, ¿verdad? No fue ni 2 meses ni 3 meses, ¿verdad? Yo ayer hablaba con la hermana y le decía yo que estábamos hablando sobre más o menos cuánto tiempo vamos a estar con ustedes, ¿verdad? Que aproximadamente va a ser hasta julio. Y decía yo, bueno, va a ser de bendición, pero a la vez decía yo, siento corto el tiempo porque yo quisiera estar más tiempo con ustedes, poderlos dejar bien capacitados y activados, pero el Señor es el que tiene el control de todo. Entonces vamos a confiar que Él es el que va a hacer la obra, ¿verdad? Y ahí sí que ustedes dispongan sus corazones, hermano, dispongan sus corazones a, a poder recibir toda esta enseñanza que junto con mis hermanos les vamos a transmitir. Entonces, miremos este otro versículo, dice en 1 Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces podemos ver, hermanos, que muchos de nosotros estuvimos en las tinieblas, viviendo en un mundo de tinieblas, ¿verdad? Pero fuimos llamados a su luz admirable, ¿verdad? Entonces, es ahí donde pudimos conocer diferentes cosas, ¿verdad? En las tinieblas y sabemos de dónde el Señor nos sacó. Entonces, tenemos que tener esa humildad, ¿verdad? De que así como sabemos de dónde nos sacó el Señor, también nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas, ser luz para esas personas que están aún en las tinieblas y poder llevarles esa palabra con amor. Así como el Señor nos amó primero, nosotros también podemos amar ahora. Entonces, podemos llevarle esa palabra con amor a esas personas. Por ejemplo, uno de los primeros versículos que nosotros utilizamos, perdón, hermana Maylin, ya me voy a adelantar, es San Juan 3:16, ¿verdad? El primer paso, ¿verdad? Donde habla del amor de Dios. Y nosotros nos lo acercamos a las personas diciéndole, venimos a recordarle que Dios le ama. Entonces, lo que nosotros queremos transmitir es el amor de Dios. Si yo les dijera a ustedes, ¿quién de ustedes ha sentido el amor de Dios alguna vez en su vida? Yo sé que todos me levantarían la mano, ¿verdad? Porque todos hemos sentido ese amor de Dios con el que nos ha traído a sus caminos. Miremos en Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Pero miremos la pregunta que dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Es algo muy importante, ¿verdad? Así como miro yo a todo este grupo de hermanos que están aquí conectados, un bonito número, ¿verdad? Y miro que están un gran gozo de querer recibir esta enseñanza, ¿verdad? Entonces, así podemos ver de que se están sujetando, ¿verdad? A un orden que se nos ha enseñado. Y igual nosotros nos sujetamos a un orden. Nosotros no vamos a evangelizar ni vamos a enseñar, sino es porque somos enviados, ¿verdad? Entonces todo se hizo con un orden. Ustedes mandaron una carta,
la cual llegó al apóstol para que la autorizara, pasó por el pastor Raimundo, habló con el diácono Eric Gómez y él habló conmigo y con los hermanos que están conmigo y entonces ya todo se hizo en orden. Vamos enviados, ¿verdad? Entonces, esa es una gran bendición de que nosotros podamos ser enviados, porque el ser enviados nos va a abrir la puerta para que podamos predicar. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Dice su palabra. Entonces, vamos a predicar porque somos enviados y lo estamos haciendo en un orden, hermanos. Entonces, esa es la importancia de tener un orden a la hora de querer también evangelizar. Miremos aquí en Lucas 10:2, dice, y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, yo en los años que llevo en evangelismo y mis hermanos también, ya también han recorrido años en esto, hemos podido ver que de los 5 ministerios, el ministerio evangelístico es uno de los que más se dificulta en el número de personas que quieran servir, ¿verdad? Muchos quieran servir en otros departamentos, ¿verdad? Claro, aquí todos son muy importantes, todos departamentos son muy importantes, son como las partes del cuerpo, ¿verdad? Y una de esas es el área evangelística, que es una extensión de la iglesia, ¿verdad? Pero sí hay muchos que a veces no quieren salir a evangelizar, ¿verdad? Prefieren predicar dentro del templo, pero no salir a las calles a evangelizar. Y es un llamado que el Señor nos ha hecho a todos. Es un llamado que el Señor nos ha hecho a todos, el ir y predicar. A todos los que somos cristianos, es un llamado que el Señor nos ha hecho, ¿verdad? Pero los que atendemos el llamado, pues le damos gracias a Dios porque el Señor nos ha dado la revelación y espero se la siga dando a ustedes, hermanos, para que sigan en este camino, ¿verdad? Porque no es un camino fácil, les soy sincero. Fuera bonito venir y decirle, hermanos, les vamos a dar unos versículos, solo tienen que venir, se lo dicen a la persona, va a aceptar a Cristo y ahí terminó todo. Pues la verdad no es así, hermanos. Es son batallas espirituales las que se llevan a cabo, pero recordemos que no vamos solos, ¿verdad? Que Jesucristo es el que va con nosotros. Y como somos enviados y lo estamos haciendo en orden, vamos bajo esa cobertura quíntuple que nos da nuestro apóstol Sergio Enríquez. Y entonces vamos cubiertos, vamos cubiertos. Sí va a haber oposición, exacto, va a haber oposición. Algún sábado que vayamos a práctica puede ser que hay algún estorbo, me surgió esto, me surgió el otro en mi casa, y uno crea que es algo muy importante, pero a la vez tiene que ver uno si es un estorbo que el enemigo le quiere poner a uno para no poder llegar a ese llamado, ¿verdad? Entonces tenemos que abrir bien los ojos, hermanos. Aquí en Isaías 6:8 dice, oí la voz del Señor que decía, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, enme aquí, envíame a mí. Amén. Entonces, la verdad que esas palabras muy bonitas, lo leí hace un rato. Y yo digo, los hermanos que hoy están aquí reunidos con nosotros tuvieron que haber dicho eso. En algún momento tuvieron que haber sentido que el Señor les hablaba y haberle dicho, enme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Porque como les digo, es una área de la iglesia donde por lo regular son menos las personas que se reúnen para salir a evangelizar, ¿verdad? Pero es una bendición el poder tener dispuesto ese corazón y poder decir, enme aquí, envíame a mí. Entonces, son áreas muy importantes donde tenemos que estar bien preparados. El salir a evangelizar requiere una preparación, hermanos, una preparación. Si ustedes ya salieron a evangelizar, pues más de alguno me imagino que ya sintió alguna vez ese temor, esa timidez, o se puede decir que a veces no sabía qué versículo dar, ¿verdad? Entonces, eso viene por la falta de preparación, ¿verdad? Hay un tema que se llama Los enemigos del evangelismo que se los vamos a estar compartiendo donde habla de todo eso. Un tema muy bonito, que primero Dios lo vamos a dar la otra semana, entonces, para que estén ansiosos ahí de poder escuchar ese tema de los enemigos del evangelismo. Hay cosas que tal vez usted ha vivido y dice, ¿por qué a mí me cuesta dar la palabra? ¿Por qué me cuesta hablarle a las personas? Pues ahí se va a dar cuenta por qué, porque en ese tema lo vamos a explicar. Pero para esto de salir a evangelizar, sí se necesita una preparación, hermanos. Entonces, por eso estamos aquí, por eso ustedes pidieron que nosotros estuviéramos aquí, porque ustedes quieren ser preparados, quieren ser capacitados
para poder ir y dar esas buenas nuevas, que es tan importante la preparación. Amén. Entonces, hablamos un poquito de lo que es la preparación, ¿verdad? El tema que vamos a dar se llama la Gran Comisión. Amén. La Gran Comisión se llama el tema que vamos a dar hoy, ¿verdad? Es un tema muy bonito, lo vamos a ir compartiendo poco a poco. Es un tema muy extenso, no, les soy sincero, no creo que vayamos a terminarlo hoy, pero les vamos a compartir el tema, solo que nos vayamos organizando más con la hermana porque ayer hablamos y hoy ya estamos aquí, hoy ya estamos empezando la escuela, entonces fue algo rápido. Entonces nos vamos a organizar para poderle enviar el tema, tal vez no se los pueda compartir completo, pero ya cuando le enviemos el archivo del tema, ahí ustedes lo van a poder ir estudiando poco a poco y van a ver cosas muy bonitas en ese tema que van a ser de bendición. Entonces, la gran comisión, segunda de Pedro 3:2 dice, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Entonces, aquí lo que está hablando este versículo, está hablando de mandamientos. Amén. Entonces dice las palabras dichas de antemano por los santos profetas, ¿verdad? Recordemos que hay mandamientos del Padre que fueron dados por medio de los profetas. Y hay mandamientos del Espíritu Santo que son los que están ahora, que son dados por los ministros, ¿verdad? Y, pero también el Señor Jesucristo también dio mandamientos, ¿verdad? Aquí en el Señor Jesucristo también dio mandamientos y algunos de ellos los podemos identificar con la expresión id, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo dio mandamientos y uno de esos es el id y predicar. Amén. En eso estamos completamente claros, hermanos. El ir y predicar. Eso fue uno de los mandamientos que el Señor dio, Señor Jesucristo. Entonces, podemos empezar a ver que hay diferentes etapas de lo que es la Gran Comisión, ¿verdad? Una de esas es el atrio, ¿verdad? De la comisión se le podría llamar, que es cuando empezamos a hacer la obra evangelística. Este grupo está integrado por todos los creyentes, quienes pertenecen al grupo de los llamados. Amén. Entonces, cuando nosotros pasamos a ser creyentes, entonces desde ahí ya se nos ha dado ese mandamiento de que vayamos y prediquemos la palabra. Amén. Entonces, aquí hay diferentes versículos. Por ejemplo, Mateo 9:13. Vamos a ver Mateo 9:13 qué nos dice. Deme un segundito, hermanos. Me gustaría ahí que alguno lo leyera, pero no sé si están ahí preparados para poder leer algún versículo. Mateo 9:13. En Mateo 9:13 nos dice, mas id y aprended lo que significa misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero ahí podemos ver que uno de los mandamientos es id y aprended. Amén. Porque dice masid y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, ese id donde nos está enviando a aprender. Id y aprender. Eso es lo que nos quiere mostrar ese versículo. O sea, que somos enviados al aprendizaje. Amén. Entonces nosotros como creyentes, ¿verdad? Tuvimos que ser enviados al aprendizaje. Y lo podemos ver ahora. Estamos reunidos aquí porque ustedes quieren aprender sobre lo que es el ministerio evangelístico. Ustedes quieren aprender para poder salir y predicar la palabra, ¿verdad? Y recordemos que vamos a salir a predicar la palabra, vamos a servirle al Señor, pero lo tenemos que buscar hacerle un servicio con excelencia. Amén. Entonces, vamos a ver después. Lucas 17:14. No sé si alguien tiene el micrófono para leerlo. Lucas 17:14, si no lo leo yo aquí. Yo. Dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Amén. Amén, André. Entonces, vemos que él les dijo, id y mostraba al sacerdote. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios.
Entonces, este mandamiento es de ir al sacerdote. O sea que estamos hablando de que el Señor nos envía a ser ministrados, nos envía a una ministración. Entonces nosotros cuando cuando aceptamos a Cristo y pasamos al paso de oyentes a creyentes, ¿verdad? Entonces nosotros tuvimos que habernos ministrado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo me recuerdo la primera vez que me ministré, hermanos. Yo me ministré después de un servicio aquí en la zona 5. La verdad le doy gracias al Señor porque ese hermano que me escuchó, sí, estuvimos hablando como hora y media después del servicio, hermanos. Imagínense, cuando los servicios empezaban a las 7 y terminaban a las 9, despuesito de las 9. Estamos hablando de como a las 10:30, 11 íbamos saliendo de ahí, de tanto que tenía yo que ministrarme de todo lo que había vivido en el mundo, ¿verdad? Entonces el hermano me tuvo, fue de gran bendición, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nos llama el Señor, que nos manda hacer, que vayamos y seamos ministrados, ¿verdad? Que es una forma, como dice este versículo, ¿verdad? Aquí dice, y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Entonces la administración va a ser parte de la limpieza de nuestro interior, de nuestra alma, hermanos. Entonces, algo muy fundamental en lo que es el salir a predicar, el salir a llevar esas buenas nuevas de salvación. Recordemos que nosotros vamos a hacer de bendición a esas personas. Nosotros vamos a llevar bendición a las personas que no conocen de Jesucristo, pero a la vez esa bendición la tenemos que llevar con un corazón limpio. Entonces, es necesario que nosotros nos ministremos. Amén. Que nos ministremos, que tratemos de cerrar todo receptor posible, porque a la calle nos vamos a ir a topar con personas que no sabemos qué vida llevan, hermanos. Podemos poner ejemplos y decir un listado aquí de pecados o cosas, pero no ese es el punto de señalar a nadie, sino que lo que vamos es de que tenemos que cerrar todo ese receptor ministrándonos y así poder ir limpios, limpios y poder ser de bendición, porque vamos a ir a transmitir una bendición, no una contaminación de algún pecado que tengamos. Entonces tenemos que ministrarnos, hermanos. Entonces vimos primero que somos enviados al aprendizaje, que es lo que estamos haciendo ahora, estamos aprendiendo. Y somos, en la segunda que vimos, enviados a administración. Entonces vamos a ver ahora lo que es Mateo 25:9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Amén, hermano André. Si me agarraste en fly, demasiado rápido. 25:9. Entonces, ir y comprar aceite. Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Y más bien a los que venden y comprar para vosotras. Entonces, aquí las enviaron a comprar aceite. Pero sabemos que aceite es la figura de la unción, ¿verdad, hermanos? Entonces el Señor nos manda, aquí dice, enviados a ser ungidos. Amén. ¿Quién de aquí quiere ser ungido, hermano? Amén. Todos queremos recibir esa unción, ¿verdad? Entonces los mandó a comprar aceite, ¿verdad? Ese fue un id, les dijo, o sea, es un mandamiento que dio Jesucristo, de ir a comprar aceite. Y la figura en lo espiritual es que somos enviados a ser ungidos. Entonces, nosotros para poder hacer la gran comisión, para poder llevar a cabo la gran comisión, necesitamos esa unción, hermanos, esa unción evangelística, porque no podemos hacer algo nosotros yendo a las calles a predicar creyendo que nosotros ya lo sabemos todo, ¿verdad? Necesitamos esa unción evangelística, ¿verdad? Y eso la van a recibir ustedes, la van a recibir ustedes porque, como les decía, nosotros venimos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y eso es la unción evangelística, la que hemos recibido. Y esa unción nosotros se la vamos a dar a ustedes por medio del Espíritu Santo para que ustedes puedan hacer esa obra evangelística y se puedan gozar, hermanos. Con esa unción, hermanos, con la unción que van a tener del ministerio evangelístico, ustedes se van a gozar haciendo la obra evangelística, hermano. No sé si alguno ahorita estará diciendo, yo cómo lo voy a hacer si a mí me cuesta hablar en público, si yo siempre he sido tímido, ¿verdad? Pero déjeme decirle que con esa unción evangelística el Señor, como dice ese versículo, ¿va? Que fuimos hechos aptos por medio de la sangre de Jesucristo para toda obra, ¿verdad? Entonces, por medio de la unción, usted va a poder ir
y hasta usted va a salir asombrado de cómo le va a hablar a esas personas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es con nuestras propias fuerzas que lo vamos a hacer, hermanos. Todo esto viene por medio de la unción del Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar. Es el que nos va a guiar y ahí nos vamos a dar cuenta. Esa gran bendición cuando el Señor dijo, no, no vayáis, esperad que descienda el Paracleto, ¿verdad? Entonces, Él quería que primero descendiera el Espíritu Santo, que fueran llenos, que recibieran esa unción para que ya pudieran ir y hacer esa obra evangelística. Entonces, le aseguro que le va a gustar mucho, hermanos. Cuando usted mire cómo el Señor va a desatar su boca, cómo va a desatar esa lengua, y usted va a poder predicarle a personas que no conoce, ahí se va a dar cuenta lo que el Señor está haciendo en su vida, hermano. Amén. Entonces, sigamos aquí. Mateo 24. Vamos a leer Mateo 24. ¿Me puedes ayudar ahí, André? Amén. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Amén. Entonces, nos está diciendo, id a la viña, Mateo 24, id a la viña, para los que están apuntando ahí, ¿verdad? Mateo 24, id a la viña, nos dice el versículo. O sea que en lo espiritual nos quiere decir que somos enviados a servir. Amén. Enviados a servir. Yo me recuerdo que cuando yo empecé a servir en la iglesia en Ebenezer, yo ahí conocí a Cristo, gracias a Dios en Ebenezer, y empecé a servir en la escuela de evangelismo casi de la mano, un par de meses después, empecé a servir en el área de niños. Y como cualquiera que ha vivido en el mundo llega a los pies de Cristo, iba lleno de problemas, ¿verdad? Y en el área de niños me recuerdo yo un hermano que estaba de diácono, me dijo, servirle al Señor, servirle en su viña, y Él va a cuidar tu viña, me dijo. Tengo tan presentes esas palabras. Vos veniste a servir a la viña del Señor, entonces Él va a cuidar tu viña, me dijo. Entonces, el ser enviados a servir, el ser enviados a la viña, va a traer bendición para su casa, hermanos. Va a traer bendición para su casa. Créalo, y no me lo crea a mí, créaselo al Señor, que Él es el que lo está diciendo. Porque, como dice aquí, y también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. ¿Qué está diciendo ahí? Que Él no se va a quedar con nada. Si usted si usted le va a servir al Señor, Él no se va a quedar con nada. Él también le va a ayudar en cualquier problema que usted tenga en su casa. Él se va a hacer cargo de su viña. Usted con, con confianza, hermano, con fe, hágase cargo de la viña del Señor y Él se va a hacer cargo de su viña, de su casa. Si usted pensó que habían problemas que no hay modo que se resuelvan y hasta a veces se iban a resolver, pues sírvale al Señor con gozo, ¿verdad? Porque recuerda que cuando habla el dador alegre, no solamente habla de dar una ofrenda, estamos dando tiempo, estamos dando un día completo para ir a servirle al Señor, entonces nos estamos dando nosotros mismos para servirle al Señor. ¿Y cómo nos damos? Habla el dador alegre. Si nosotros lo hacemos con gozo, el Señor también no se va a quedar con nada, como dice este versículo, ¿verdad? Entonces, creámosle al Señor, hermanos, creámosle a Él y creámosle a su palabra. Entonces, ¿qué vamos viendo? Primero vimos enviados al aprendizaje, después vimos enviados a administración, que tenemos que limpiarnos, enviados a ser ungidos, amén, y enviados a servir, que es ir a la viña. Entonces, miremos ahora Mateo 22:9. Mateo 22:9, ¿verdad? No estoy dando un versículo repetido. Okay. Amén. Ah, amén, ayúdame, Andrés. Lo iba a leer yo, pero ya te escuché, dale. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Amén. Entonces, id por tanto a las salidas de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis. ¿Qué dice ahí? E invitad a las bodas. Ese versículo nos mandan a invitar, ¿ya? Que nos quiere decir que tenemos que ser enviados a compartir. Amén, enviados a compartir. Esto me recuerda mucho de nosotros dentro de lo que es la capacitación de evangelismo. Por lo regular siempre, como depende de cuánto tiempo tengamos, ¿verdad? Nosotros también los podemos ayudar a hacer una campaña evangelística, si lo quieren hacer ustedes en su iglesia. También les podemos ayudar, instruir a hacer una cena evangelística o desayuno evangelístico, ¿verdad?
Entonces, se han dado casos, yo tengo muy presentes. Estuvimos una vez allá en Chimaltenango, ¿cómo se llama ahí? Se me fue la palabra ahorita ahí. Pero estuvimos en una parte de Chimaltenango hace ya como unos 10 años, dando una escuela. Y que si llegó, era una cena evangelística. Y que si se dio el caso de que cuando vimos había muchos lugares todavía desocupados. Entonces venimos y con unos hermanos vamos y nos fuimos a buscar al parque. Nos fuimos a buscar al parque y fuimos a invitar a varias personas. Y varias personas, me recuerdo de un grupo que estaban ahí de muchachos, eran jóvenes, 18 20 años. Y los invitaron y me recuerdo bien que fueron como 3 o 4. Créanme, hermanos, ellos no estaban en los planes de ellos ir a una cena evangelística. Pero cuando nosotros salimos y los invitamos, ellos llegaron y yo tengo tan presente que de ahí como 3 de ellos pararon hincados hasta el frente recibiendo a Jesucristo. ¿Y por qué fue? Porque fuimos y los invitamos, ¿verdad? En esa cena evangelística. Habían lugares todavía y salimos a invitar y esos muchachos terminaron recibiendo a Jesucristo. Entonces es una gran bendición, es una gran bendición. La palabra se vive, la palabra es una palabra viva. Dice, id por tanto a las salidas de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Entonces en esa cena evangelística, varios recibieron a Jesucristo y fue por medio de una invitación que se les dio para que llegaran a esa cena y salieron salvos. Salieron con un gran regalo. Ellos pensaban que iban a salir con un regalo de una cena y salieron con el regalo de la salvación. Qué bendición, la verdad. Es algo que a mí me da mucho gozo y en algún momento ustedes van a vivir situaciones así o hasta con mayores bendiciones, hermanos. Créanlo. Entonces, sigamos aquí, Mateo 11:4. Si lo tenés ahí, André. Amén. Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Amén. Y haced sabéis las cosas que oís y veis. Entonces, este id es id y contad. Id y contad. Dice, respondiendo Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que oís y lo que veis. Entonces, hermanos, allá afuera van a haber muchos Juanes. Entonces, díganme ustedes, ¿quién me podría decir aquí qué han oído, qué han visto de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué han vivido en su vida de cristianos? ¿Qué bendiciones han recibido para que ustedes puedan ir y contarlas? Entonces, aquí sería el enviados a testificar. Entonces, recordemos que estamos en la primer gradita, podríamos hablar que es de, déjeme ver, se me fue la palabra, el atrio de la comisión, ¿verdad? De los que son los creyentes. Entonces, estamos en la gradita de los creyentes, ¿verdad? Que son enviados a testificar. Entonces, nosotros vamos a testificar lo que hemos oído, lo que hemos visto. Les hablaba como el Gadareno, ¿verdad? Él fue libre, lo hicieron libre, lo liberaron y lo enviaron a contar lo que él había visto, ¿verdad? Entonces lo que había vivido. Entonces a eso nos manda el Señor en Mateo 11:4, ¿verdad? Id y contad a Juan lo que oís y lo que veis. Entonces, eso es lo que vamos a salir a hacer, hermanos. Vamos a salir a contarles lo que hemos oído y lo que hemos visto. Ahora vamos con Lucas 13:32. Lucas 13:32. Amén. Dale, hermano. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. Amén. De escalofríos me va a oír eso. Aleluya. Entonces, id y decid. Id y decid, dice aquí Lucas 13:32. Id y decid a esa zorra, dice. Yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, dice. Entonces aquí estamos hablando de id y responder. Entonces, hay muchas cosas, hermanos, que les doy un ejemplo. A veces uno sale a evangelizar a la calle y hay personas que están esperando una respuesta de parte de Dios. Hay personas que están esperando una respuesta de parte de Dios. Se los digo yo en lo que hemos vivido, ¿verdad? En lo que es el área evangelística. Hay personas que están recibiendo una palabra de Dios y de repente usted llega
y así dice el Señor, o tal vez no así como una profecía, pero usted con por medio de la palabra le dice a la persona, ¿verdad? Que el Señor se va a encargar de su problema, porque a muchos nos ha pasado. A mí una vez me pusieron a decirle a una persona, mire, el Señor le dice de que usted está pasando por diferentes situaciones en su casa y por eso ha pasado triste, por eso está con una tristeza enorme en su corazón, pero el Señor quiere que usted la busque en la iglesia y Él se va a encargar de los problemas en su casa. Cuando yo le dije eso a esa persona, fue en Amatitlán, se me quedó viendo, pero yo me recuerdo de los ojos, hermano, abrió los ojos el doble de los que lo tenía. Entonces se asombró de lo que yo le dije porque era una palabra certera que venía de Dios, ¿verdad? Entonces el Señor a veces hay personas que están esperando esa respuesta de Dios y el Señor lo va a usar a usted para llevar esa palabra, para que ellos puedan acercarse a Jesucristo. Entonces esas van a ser bendiciones que usted va a ir conociendo, ¿verdad? Conforme vaya haciendo la obra evangelística. Entonces, pasemos al lugar santo de la comisión, la gran comisión. Pasemos al lugar santo. Este sería el grupo de los discípulos que pertenecen al grupo de los escogidos, ¿verdad? Entonces, vimos el grupo de los creyentes, ahorita estamos viendo el grupo de los discípulos y después viene el grupo de los siervos. Entonces aquí viene el grupo de los discípulos que pertenece al grupo de los escogidos y a los cuales les fue dicho id. También se les fue dicho id. Entonces miremos aquí. Dice en Mateo 16. A ver, Mateo 16. Amén. Sino ¿Sí, id hermano? antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Entonces aquí podemos ver que nos está hablando que fueron enviados a los descarriados, ¿ya? Sino ir más bien a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Entonces, los está enviando a los descarriados, a las ovejas perdidas. Entonces, aquí se está haciendo, usted va a salir a evangelizar y por medio de este versículo, como lo explica, usted estaría haciendo una función pastoral, ¿verdad? Estamos hablando de una función, no estamos hablando que usted está cumpliendo con un ministerio, que eso ya es aparte, pero estamos hablando de una función pastoral, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a cumplir con una función evangelística, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver ahorita aquí en Mateo 21:2. Dice, Mateo 21:2, André. Amén. Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Amén. Entonces, lo que habla este versículo, Mateo 21:2, es id y desatad, que nos está hablando de que somos enviados a liberar. Somos enviados a liberar, hermanos. No le estamos diciendo de que vamos a ir a la calle y si encontramos a alguien que tenga, a saber cuántos espíritus los vamos a liberar ahí en la calle, ¿no? Pues no vamos a ir a hacer show en la calle, la verdad. Pero sí somos enviados a liberar y eso es por medio de la palabra. Por medio de la palabra vamos a liberar a esas personas. Déjenme decirles, hermanos, y contarles también de que yo no sé si alguno de ustedes tiene todavía familiares que no hayan aceptado a Cristo y que en alguna ocasión uno ha querido darle la palabra y uno porque cree en Dios y tiene la fe de que Él lo puede hacer todo, como lo hizo con nosotros, uno dice, le voy a hablar y Él va a aceptar. Pero resulta que a los que menos caso le hacen son a los de su familia, ¿verdad? A los de su familia son a los que menos los escuchan. Entonces, si alguien está pasando por eso, de que alguien en su familia aún no ha recibido a Jesucristo y no quiere recibir palabra de parte suya o de algún familiar, pues tenga la calma, ore, interceda por él, pídale al Señor que en un momento alguien va a llegar y por medio de la palabra él va a ser liberado. Y esa es una función evangelística, ¿ya? Porque lo hemos visto. Yo he visto personas de que por ejemplo, le voy a poner mi ejemplo, yo lo vivo con mi ejemplo, porque a mí me hablaron, yo me recuerdo que a mí la primera vez que tengo presente que el Señor me llamó fue como a los 18 años, y me llamó por medio de mi enemigo, un, 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 un varón que era enemigo mío, ¿verdad? Un día se me acercó, yo pensé que me iba a hacer problema, que si él se había convertido y me llegó a invitar a ir a la iglesia, imagínense. Por eso no se me olvida, porque no era ni un mi amigo, era un enemigo mío.
y me llevó a invitar a la iglesia como a los 18 años. ¿Y qué cree usted? Yo no fui, yo no atendí el llamado, ¿verdad? Yo llegué de los 18 años, llegué a Cristo, a los pies de Cristo hasta los 33, imagínense cuántos años ahí viviendo en el mundo, ¿verdad? Pero el Señor tiene todo bajo control y eso nos ha servido de algo para poder ahora apreciar más esa salvación que el Señor nos ha dado. Pero vamos a que el Señor nos manda a libertar. Y a mí me hablaron desde los 18, nos estuvieron hablando varios años, muchos, imagínense de los 18 a los 33, cuántas veces no me estuvieron hablando, ¿verdad? Y nunca fui a buscar a Cristo hasta que el Señor me pegó una arrastrada, como dice el apóstol, era con tanto problema, yo busqué a Cristo ahí en Ebenezer, ¿verdad? Pero imagínense, tanto año que me estuvieron hablando y yo nunca quise. ¿Cuántas personas allá afuera hay o que usted conozca que le han hablado por años, por meses, por días y nunca han querido aceptar a Cristo? Y de repente usted llega sin conocerlo, le va a dar esa palabra, le va a dar esos 5 pasos de salvación. Y cuando usted le hace la invitación, ¿le gustaría aceptar a Jesucristo en su corazón? Le dice la persona que sí. Imagínese. Y usted no sabe cuántas personas pasaron antes que usted haciéndole la invitación. Pero en ese momento el Señor lo mandó a usted a liberar, a desatar, como dice ese versículo, ¿verdad? Encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Entonces a usted lo va a mandar el Señor a desatar a esas almas y a ponerlas en los pies de Cristo. Y la verdad, goces, hermano, porque así va a ser, así va a ser. El Señor a usted lo va a mandar a liberar. Entonces miremos de ahí Lucas 22:8. Amén. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Amén. Para que la comamos. Entonces, este nos dice, id y preparad. Id y preparad, nos está hablando Lucas 22:8. Que podemos ser enviados a preparar a otros, que es una función magistral. Amén. Entonces todo esto es parte de la gran comisión, hermano. A eso estamos. No nos perdamos del punto. Todo esto es parte de la gran comisión, que el Señor nos va a mandar con una función pastoral para ir a los descarriados, nos va a mandar con una función evangelística para ir a liberar, y a los que están en el poder del diablo, ¿verdad? A ellos nos va a mandar a liberar, los que han estado en el poder de las tinieblas, viviendo en este mundo. Pero también en este caso, Lucas 22:8 nos dice que nos envía a preparar a otros, que es una función magistral. Y esto es algo muy importante, hermanos. Yo cuando hablo con los hermanos les digo, tenemos una gran bendición aquí en la Escuela de Evangelismo, porque allá en zona 5 también está el departamento de evangelismo, ¿verdad? Ellos salen a evangelizar, pero la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros no solo vamos a evangelizar, sino que nosotros también cumplimos con una función magistral, porque vamos a preparar a otros. Y eso es lo que nos han llamado ahora nosotros para que podamos llegar ahí con ustedes a San Martín Jilotepeque, ¿verdad? A poder ir y prepararlos a ustedes, a capacitar a los santos para la obra del ministerio, y esto sería la función magistral. Amén. Entonces miremos Marcos 6:38, porque ya solo me quedan 5 minutos para poder avanzar en esto. Marcos 6:38. Amén. Dice la palabra de Dios. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Amén, hermano, gracias. Id y ved. Id y ved. O sea, ir y ver, ¿verdad? Podríamos decir ahora, ¿verdad? Marcos 6:38. Entonces, esta sería enviados a administrar. ¿Por qué administrar? Porque les dijo, id y veis. O sea, les preguntó cuántos panes tenéis. Id y ver cuántos. Y cuando se cercioraron, le dijeron 5 y 2 panes. Entonces estamos hablando que los envía a ministrar, que es una función apostólica. Amén. Miremos ahora rápidamente Lucas 10:3. ¿Tienes ahí, hermano? Amén. Lucas 10:3. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Amén. Como
corderos en medio de lobos. Id y mirad, nos quiere decir. Aquí nos dice id y mirad. De eso nos habla. Entonces nos quiere decir enviados a discernir. ¿Ya? Enviados a discernir. Porque dice id y mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Recordemos que estamos hablando de algo espiritual, hermanos. Miremoslo en lo espiritual. Nosotros vamos a ir y se han dado casos que vamos hasta donde hay personas que son brujos, ¿verdad? Brujas, ¿verdad? Esto me recuerda ahorita. ¿Se recuerdan, hermanos? ¿Te recuerdas, André, que te estoy viendo? Aquí, hermana Mailing que está ahí también. No, la hermana Marixa también es la que tiene más presente eso. Aquí en Santa Lucía, Cochumalguapa, el año pasado que estuvimos allá dando la escuela, hicimos un desayuno evangelístico, ¿verdad? Y la hermana Marixa lo tiene presente porque ella me llamó y me dijo, mira hermana, estas dos que están ahí son brujas, me. Entonces habían dos brujas presentes escuchando la palabra de Dios. Imagínense, hermanos. Algo de bendición, ¿verdad? Porque ahí habían dos mujeres que eran brujas, pero estaban en el desayuno evangelístico escuchando la palabra de Dios. Entonces, y como ahí las conocían, ¿verdad? Sabían que ellas se dedicaban a eso. Entonces, enviados a discernir. Tenemos que discernir, hermano. Discernimiento va a ser algo muy importante a la hora que salgamos a evangelizar. Entonces, sería una función profética. Amén. Entonces, vamos a leer este último versículo, hermanos, porque tenemos que dar lugar también con lo de los 5 pasos, ¿verdad? Me gustaría seguir más tiempo, pero también no queremos extendernos porque también sabemos que ustedes también tendrán algunos compromisos en su casa. Pero de ahí les vamos a hacer llegar el tema por medio de la hermana, ¿verdad? Para que ustedes puedan seguirlo leyendo y puedan verlo más detenidamente, ¿verdad? La bendición de este tema de la Gran Comisión. Dice en Hechos 1:2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Entonces está hablando de que el Señor da instrucciones. Recordemos que estamos hablando que la Gran Comisión es un mandamiento, es una instrucción que el Señor nos dio. Él no nos preguntó si nosotros queríamos ir, Él nos está enviando, ¿verdad? Y es un llamado que la verdad yo me gozo viendo este número de personas que tenemos aquí. Puedo contarlos, tengo más de 15 creo aquí conectados, ¿verdad? Entonces estamos hablando que muchos atendieron a ese llamado, muchos atendieron a ese mandamiento que está haciendo el Señor Jesucristo. Y es una gran bendición, créanmelo. Así como yo le conté que yo fui a inscribirme a la escuela de evangelismo sin yo querer predicar, yo no podía hablar en público. Yo sudaba, me daba temor, tartamudeaba, no podía hablar en público. Menos quería salir a evangelizar por lo mismo. Pero yo haciéndole caso a lo que el Señor me dijo, fui. Y aquí estoy, desde el 2012 que me inscribí, aquí estoy, mire, para la gloria de Dios. Entonces, a veces no tenemos que ver lo que nosotros podemos hacer, sino tenemos que ver lo que Dios va a hacer en nosotros. Amén. Entonces, créame, hermano, que Dios en usted va a hacer grandes cosas. Dios lo quiere usar. ¿Y lo quiere usar cómo? Siendo un portador de misericordia, siendo un portador de su gracia, siendo un portador de esa salvación que le quiere dar a esas personas que nadie le ha llegado a hablar de Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, con el tema de la gran comisión. Como le digo, es un tema muy extenso, muy largo. Hubiera podido dado resumido, hubiera podido dárselo más rápido, pero preferí darle estos, estos puntos que vimos, tratar de explicárselo lo mejor posible, ¿verdad? Y usted cuando reciba el tema, si tiene alguna duda, usted ya lo va a leer en su casa tranquilamente, esperamos que así sea. Entonces, cualquier duda que tenga, acérquese a nosotros confiadamente y nosotros vamos a poderle sacar de esa duda, vamos a poderle platicar de lo que quiere decirlo el tema. Amén. Entonces, mi hermana Mailing, no sé si está por ahí para que pueda tomar la palabra, hermana Mailing. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a esta escuela. Para esto hemos sido llamados, ¿verdad? Como decía el tema, para eso el Señor nos ha preparado para este tiempo. Vamos a vamos a pasar a los 5 pasos.
Y para eso me va a ayudar una presentación que André tiene por ahí. Gracias, André. Pasemos, miren, antes de que él le dé clic, a mí me gustaría ver que todos prendieran su cámara. Yo quiero ver a la gente que está ahorita ahí conectada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos hay en el templo, hermanos? Bendito Dios. Aleluya. Bendito Dios. Bueno, pues déjenme bendecirle. Quiero que todos agarren su Biblia en mano. Yo sé que a usted le gusta estudiar la palabra de Dios, pero fíjense que esta palabra usted la va a ver, no sé si logra ver por ahí, que tiene unas pestañitas. ¿Ya la vio? Tiene unas como papelitos de colores. ¿Ya los vio? Para estos 5 pasos, nosotros vamos a necesitar, mire, hay gente que es demasiado cuidadosa con su Biblia, con la palabra, pero en este momento sí vamos a necesitar que usted agarre un resaltador, o sea, un marcador, ¿verdad? Y va a hacer esto, mire, ¿logra ver ahí? No sé si logra ver, pero usted con un resaltador va a buscar los versículos que en este momento vamos a ver y los va a marcar, a pintar, a resaltar. Amén. ¿Por qué? Más adelantito le voy a contar por qué. Son 6, 7 versículos los que vamos a usar. Son 5 pasos. Bueno, ya André, gracias. A estos 5 pasos le llamamos nosotros el plan de salvación. Amén. El plan de salvación. Vamos, André. Y nuestro cada paso, cada versículo tiene una pregunta. ¿Sí? El número 1 dice, vengo a recordarle que Dios le ama. Amén. Y le vamos a citar Juan 3:16. ¿Todos logran ver la presentación? ¿Sí? No lo escucho, pero me imagino que sí. Ok. Amén, hermana. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Entonces, primer paso, vengo a recordarle que Dios le ama. Y abrimos nuestra Biblia en Juan 16. Luego, nos vamos al segundo paso. Pero espéreme. Después del primero, gracias, André, le preguntamos a la persona si asiste a alguna iglesia. ¿Sí? Ahí es Amén. donde nos vamos a dar cuenta con qué persona estamos hablando. Si es católica, si es una persona que se retiró del evangelio por X o Y motivo y dejó de ir y se apartó, pero es cristiana, cree en Cristo, aceptó, se bautizó, algunos sí, algunos no se han bautizado. Usted ahí se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque la persona le va a decir, si era católica o de cualquier otra religión, le va a decir, sí, yo voy a la iglesia. Yo voy a los santos de los últimos días. Entonces usted sabe que es mormona, ¿verdad? Ahora, si la persona le dice, no, yo voy a la del pueblo, la que tiene una cruz hasta arriba y hay diferentes nombres, usted sabe que la persona es católica. Pero si la persona le dice, fíjese hermana, porque hasta eso le dicen aún, fíjese hermana que yo iba, pero, es que me pasó una mi situación y ya dejé de ir. Entonces usted se da cuenta que la persona
se apartó, ¿verdad? No decimos se cayó, porque no se ha caído. Se apartó. Entonces nos vamos al, gracias. Entonces, cuando es así, que se ha apartado, nosotros nos vamos a la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas 15:24. ¿Podemos leer Lucas 15:24, por favor? ¿Alguien ahí de la congregación que quiera participar? Active su micrófono y con toda libertad lo puede leer. Lucas 15:24. Que empiecen a practicar ya, a levantar la voz. Eso. Amén. ¿Nadie quiere? Ay, ay, ay. 3, 2, 1. ¿No? ¿No se animan? Aquí lo voy a dar yo, hermana, ya que los hermanos ahí Tan están un tímidos. poco ahí tímidos todavía. Lucas 15:24. Por Porque favor, este hijo hermano. mío es, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios. Gracias, hermano Julio. Entonces usted se da cuenta que es parte de la parábola cuando el hijo pródigo regresa. ¿A quién? ¿A quién regresó el hijo pródigo? A su padre. ¿Sí? Entonces él ya era hijo. Eso lo vamos a ir viendo más adelantito. Usted va a saber cuándo una persona es hija y cuándo no. Bueno, entonces la oración que se hace con esta persona es una oración de reconciliación. ¿Sí? Y mira que hay un pequeño modelo de esa oración y dice, Padre, reconozco que soy pecador. Esa oración no es que usted se la tenga que aprender así literal, pero sí empieza así. Padre, reconozco que soy pecador. Te pido que derrame la sangre de tu Hijo Jesucristo sobre mí, sobre mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Hoy regreso a tus caminos. Me reconcilio contigo y te pido tu guianza para no apartarme de ti. ¿Sí? Y amén. Entonces usted dirige esa oración y la persona la repite. Amén. Bueno, ahora bien, recuérdense que vamos por el paso 1. Regresamos nuevamente al paso 1, por favor, André. Gracias. Entonces, después de que nos dimos cuenta con qué clase de persona estamos tratando y ya vimos que no es cristiana, que nunca ha recibido al Señor Jesucristo, nos vamos al paso número 2. Y entonces le preguntamos, ¿cree usted que somos pecadores? Mire que aquí me estoy metiendo en el tamal. No le digo, ¿cree que usted es pecadora? No, no, no. Le decimos, ¿cree que somos pecadores? Porque es un tanto menos agresivo, digamos, ¿verdad? Para eso le vamos a leer 1 Juan 1:10, porque algunos dicen, no, yo no he pecado, yo no me meto con nadie, soy buena persona, ¿sí? Pero entonces nos vamos a 1 Juan, capítulo 1, verso 10. La palabra del Señor nos dice ahí, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, ¿sí? Y su palabra no está en nosotros. Amén. Bueno, ahora le volvemos a hacer otra pregunta. Acuérdense que cada paso lleva su pregunta. ¿Con qué podemos limpiar nuestros pecados?
¿Con qué le enseñaron a usted que se pueden limpiar los pecados? A ver, piense usted, ¿con qué se pueden limpiar los pecados, hermano? Hermana. Con la sangre de Cristo. Gloria a Dios, amén. Es con la sangre de Cristo. Algunos nos van a contestar porque como están mal instruidos, ¿verdad? Mal enseñados, nos van a decir, orando 5 Aves Marías con 2 Padres Nuestros. Debo de orar el rosario hincado en maíz. Debo de ir y pegarme en el pecho no sé cuántas veces, ¿verdad? Usted sabrá. Pero la palabra nos dice en 1 Juan 1:7, mire, porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bendito su nombre. La sangre de su Hijo Jesucristo, esa que fue derramada en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, nos vamos al cuarto paso. Y nuestra pregunta acá será, ¿cree usted que es importante que nos arrepintamos de nuestros pecados? ¿Usted considera necesario arrepentirse de los pecados? Amén. Unos dirán sí, otros van a decir no. Va a haber hay un cambio de palabras, ¿verdad? Un cambio de opiniones. Como les repito, mucha gente está mal instruida. Acuérdense que nosotros así estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero mire, bendito su nombre y bendita esta palabra, que cuando la escudriñamos, que cuando la escuchamos, nosotros aprendemos. Por eso usted procure todos los martes no faltar, aunque sea tarde, llegue. Por favor, porque así usted no se pierde la secuencia, porque esto es como un ejercicio, no solo para nuestra alma, sino también porque nos están capacitando, nos están habilitando. Crean, nosotros seguimos aprendiendo. Nosotros, el Espíritu Santo nos sigue enseñando. Entonces, tenemos que, ¿verdad, hermano? Esforzarnos un poquito. Entonces, para eso, para contestarle esa pregunta a la persona, le vamos a citar 2 Pedro 3, 9 y 10. Ahí tenemos la cita, 2 Pedro 3, 9 y 10. Dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Acuérdense que Él vino y no hizo discriminación de personas. Él vino tanto por el gordito, como por el flaquito, por el moreno, por el blanco, por el colocho, por el que es liso. Él vino por todos. Todos. Aquí entramos todo ser humano. Amén. Y nuestro último paso, ay, no diga, ay, qué bueno que ya van a terminar, por favor. Yo sé que tiene hambre. Yo sé que algunos vienen de trabajo, hermanos, pero ahí va a ver, hasta con más ganas va a comer usted. Y nuestro último paso dice, ¿cree que todos somos hijos de Dios? ¿Usted qué dice? A ver, usted que está ahí atrás de esta pantalla, ¿cree que todos somos hijos de Dios? ¿Toda la humanidad es hija de Dios? Aquí sí quiero oír, que por favor. A ver, Frank, Amén. está bien activo, o activa, perdón. Ajá. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Yo considero, hermana, que
podemos llegar a ser hijos de Dios, que en algún momento no somos, pero vamos a llegar a ser si aceptamos la salvación, ¿verdad? Ok. Gracias, hermano Otto. ¿Alguien más? Hermano Joaquín, ¿usted qué opina? Usted estaba atento y lo miro así pensativo, Claro, como que quiere responder. Pues como dijo hermano Otto, que si en serio nos arrepentimos de corazón, pues sí, vamos a ser hijos de Dios. Gloria a Dios. Amén. Hermano Francis, ¿usted quería decir algo? Amén, hermana. Sí, somos hijos de Dios porque fuimos comprados con su sangre. Gloria a Dios. Bueno, pues déjeme decirle que cuando uno le pregunta esto a la gente de afuera, cuando uno está evangelizando y le dice, ¿cree que todos somos hijos de Dios? La gente dice, sí, todos somos hijos de Dios, todos. Católicos, mormones, adventistas, de todos somos hijos de Dios. Pero si nosotros nos vamos al Génesis, como ustedes bien, bendito Dios, porque ustedes están bien instruidos, hermanos. Gloria a Dios. Dios bendiga a sus pastores que se han dedicado a enseñarles. Amén. Dios bendiga este ministerio glorioso porque nos han revelado, nos han enseñado. Amén. Mire, usted se va al Génesis en donde están las creaciones y usted puede ver que cuando el Señor hizo el cielo, la luna, las estrellas, los animalitos, los árboles y todo lo que nuestros ojos ven, también hizo al hombre y a la mujer, ¿verdad que sí? Entonces ahí fuimos creación. Ahí nos crearon, nos dieron vida, nos dieron razonamiento, nos dieron tareas, nos dieron todo lo que usted ya sabe. Pero hasta el momento en el que nosotros abrimos nuestro corazón al Señor Jesús y le reconocemos, entonces, y solamente entonces, somos hijos de Dios. ¿Por qué dice usted, hermana? ¿Dónde se basa usted? ¿Cómo le hago saber a la persona que eso que usted me está diciendo? Váyase a Juan 1, 11 y 12. Y aunque usted no tenga el micrófono, léalo en voz alta, juntamente conmigo. Mire, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Otras versiones dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, yo veo aquí dos requisitos. Uno es el que cree y el otro, el que le recibe. El enemigo cree, pero no le recibe. Entonces, tiene que tener dos, el que cree y le recibe. Amén. Entonces, mis amados, estos 5 pasos son importantes para que usted los marque así como está esta Biblia. Mira, esta es pequeña. Yo no sé, tal vez usted usa una más, gracias André, tal vez usted usa una más grande, con letra más grande, porque esta está bien chiquirrina. Entonces, le voy a dar un tip. Solo le leo la oración de fe. Mire pues, con las personas que acaban de recibir al Señor Jesucristo, a las que usted les habló los 5 pasos, a estas usted las va a guiar en una oración y le llamamos la oración de fe. La que va a ir de esta manera. No específicamente, este es otro modelo, ¿verdad? Pero más o menos así. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Límpiame con tu sangre. Me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto como mi único y suficiente Salvador.
y escribe o inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Es sencilla. Es sencilla, pero aquí hay cosas básicas. Usted puede estudiarla, usted puede estudiar estos 5 pasos. De hecho, debe de estudiarlos, porque los tenemos que aprender de memoria. Gracias, Andrés, Dios te bendiga. Entonces, es necesario, y este es el tip que yo le quiero dar. Una vez usted haya localizado esos versículos en su Biblia, subráyelos. Subráyelos, resáltelos de colores y le pone flechitas, ¿sí? O pedacitos de post-it o pedacitos de papel, pero sepárelos. Hay quienes les ponen afuera, paso 1, paso 2, paso 3, así, hasta el 5. ¿Por qué? Bueno, número 1, porque cuando usted anda en la calle, va a ser bien facilito, solo agarra la primera flechita y ya está en el primer paso. ¿Sí? De ser práctico, a la persona usted le va a dar su Biblia a que la persona la lea. A no ser que ella no sepa leer, va a ser muy diferente. Porque hay personas que no saben leerla, ¿verdad? Pero si la saben, si saben leer, usted se las va a poner así para que la persona lea. Y usted la va a decir porque usted ya se la sabe. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de tarea? Ya les dejamos tarea, ya vieron, están en una escuela. En las escuelas dejan tareas, hermanos. Lo primero que tienen que hacer es señalar su Biblia, localizar los versículos, repasar. Espero que haya tomado nota, porque igual creo que se les va a pasar la presentación. Pero usted tiene que localizarlos, subrayarlos, aprenderlos, todos los días repase, todos los días. De tanto y tanto se le va a quedar. Así cuando nosotros lleguemos, ustedes ya lo tienen a punta de la lengua. Como cuando se aprendió las tablas. Igualito, igualito. No. Entonces, cuando usted lo sepa, usted lo comparta, usted va a sentir hasta más suave, se va a sentir más que fluye en el Señor. ¿Por qué? El hermano nos hablaba de preparación. Tenemos que prepararnos. No podemos ir a la calle a hablar lo que se nos ocurra. ¿Sí? Muchos agarran otro tipo de versículos. Gloria a Dios. Nosotros nos vamos a basar en estos 5. Bueno, son 6, usted ya vio. Son 6. Hermana, ¿qué pasa si la persona a la que yo le estoy hablando no quiere repetir los versículos? ¿Qué pasa? ¿Qué le digo? Porque acuérdese que tiene que hacer la oración de fe. Tiene que repetir lo que usted le está enseñando. Ah, bueno, entonces nos vamos a Romanos. Mire, muy importante, no olvide sus lentes. Yo ahorita los olvidé. Entonces sí se me complica un poquito. Si no quieres repetir la Romanos, oración de fe, sería, hermana. ¿perdón? Si no quieres repetir la oración de fe, sería. Sí, si no quiere repetir la oración de fe, usted se va a Romanos. Y si no estoy mal, es el capítulo 3. No, 10, 10. Ay, 9 y 10. gracias, hermano. Ya vio, necesitamos lentes y cabeza. ¿Y qué dice? A ver, hermana, ya que empezó a hablar. Por favor, las con los hermanos. Dice en el versículo 9, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Usted le lee eso, entonces la persona dice, ah, bueno. Y mire, increíblemente el Señor tan fiel, la persona empieza a repetir esa oración de fe. Porque con el corazón se cree. Él ya creyó todo lo que usted le dijo. Pero con la boca tiene que confesar que Jesús es el Señor, que le levantó de los muertos y que le va a entrar en su corazón y va a ser salvo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esos son los 5 pasos. Me dijeron media hora, me quedan 2 minutos, entonces deme chance. Vuelva a encender su cámara. A mí me gustó. A ver ahí, hermano Andrés, tómate una foto con todos ahí, la cámara encendida. Ahí peínese usted o alborótese los colochos, pero póngase ahí bonito. Las hermanas que están en el templo tal vez se pueden unir un poquito para que podamos tomar una foto. Es una bendición poder compartir con todos ustedes. Nosotros nos sentimos muy honrados, muy bendecidos, muy alegres. Ah, hasta un chiquirrín hay ahí. Hay que te tenés que aprender los 5 pasos. Gloria a Dios. Bendito Dios. Bueno, ahí donde dice 12 y más, son los que están en el templo. Sí, ¿verdad? No, son los que también están aquí en la Ah, videollamada. el resto. Ah, Sí. bueno. Tómate ahí la foto, pues. Gloria a Dios. Bendito Dios. Ya. ¿Usted le puede dar gloria a Dios ahí donde está? Bendiga su nombre. Siéntase dichoso. Siéntase bendecido, bendecida, porque el Señor para este tiempo lo escogió. Lo está capacitando porque usted es útil. Él confía en usted. Él cuenta con usted. Entonces, pilas, hermanos. Dios les bendiga. Hermano Julio, Dios les bendiga. Amén, hermanos. Amén, hermana Maylin. Hermana Marixa, no sé si quería decir algo, presentarse. Ya que ya conocieron a André, dando los versículos, a la hermana Maylin con los 5 pasos. Hermana Marixa, ¿quiere decir algo? Solo pues decirles que bendecimos sus vidas, nos gozamos de estar aprendiendo aquí con ustedes, porque como dijo hermana May, todos aprendemos, ¿verdad, hermanos? Ustedes aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ustedes. Y pues nos sentimos honrados de estarle sirviendo al Señor de esta manera. De verdad, en mi corazón hay mucho gozo de saber que vamos a estar aquí apoyándoles, hermanos. Siéntanse con la libertad de que nos pueden preguntar cualquier cosa que necesiten. Nosotros estamos aquí para apoyarles. Bendecimos sus vidas. Amén, hermana Marixa, muchas gracias. Pues la verdad, hermanos, esperamos que haya sido de bendición, ¿verdad? Esta primera reunión, ¿verdad? Donde pudimos tener un tema. Como le digo, los temas son extensos, son largos. La verdad, para dar un tema sí se necesitarían por lo menos 2 reuniones, ¿verdad? Entonces, traté de darles así, tratar de explicarles bien detenidamente lo que vimos, ¿verdad? Y la otra parte, ustedes les voy a hacer llegar el tema con la hermana Lourdes, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan estudiar en su casa. Y si tienen dudas, pues háganoslas llegar, que nosotros con gusto vamos a poder compartir lo que ustedes necesitan saber. Hermanos, entonces es una bendición. Ya conocieron al grupo que vamos a estar trabajando con ustedes. Por ahorita somos 4, ¿verdad? Está hermano André, hermana Maylin, hermana Marixa y su servidor, ¿verdad? Hermano Julio, ¿verdad? Vamos a hacer 4 por ahorita, pero puede ser que se añadan un par de hermanos más. Todavía estamos en espera de eso. Pero por lo tanto, nosotros vamos a ser los que vamos a trabajar con ustedes. Entonces, según tengo entendido, había una iglesia allá en Chimaltenango también, ¿verdad? Que nos iban a estar acompañando, ¿verdad? Si están ahí, pues les envío ahí
Saludos y bendiciones, hermanos. La verdad que yo cuando les compartí aquí a los hermanos la bendición que teníamos de que se iban a unir dos iglesias, pues la verdad nos gozamos mucho. Nos gozamos mucho porque créanme que nosotros nos gusta ver personas que le tengan amor al Señor, que le tengan amor al Señor para buscarlo y que tengan presente antes que nada que lo que es el ministerio evangelístico es una área que es peleada, hermanos, es peleada. Pero si usted está aquí es porque el Señor ya le dio esa fuerza, ya le dio la armadura de Dios para que usted se vista con esa armadura de Dios, ¿verdad? Y para que tenga el escudo de la fe, porque créame que con la fe usted va a vencer muchos enemigos. Si usted le cree al Señor, que el Señor tiene un gran propósito para su vida y para su familia, pues entonces usted va a recibir con bendición esta escuela de evangelismo. Créame que es una bendición, ¿verdad? Nosotros estamos aquí, ustedes están como a 70 kilómetros, estamos de distancia, hermanos. Pero créanme que esos 70 kilómetros van a ser de bendición el sábado que lleguemos a compartir con ustedes. Y créanme que yo tengo muchas ganas de llegar ya con ustedes, de llegar y poderle dar la mano, poderle dar un abrazo, ¿verdad? Y podernos presentar y poderles compartir en persona, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Y mis hermanos también están gozosos. Yo cuando les dije a mis hermanos y mis hermanas, se pusieron gozosos porque el año pasado estuvimos todo el año en Santa Lucía con su Malguapa y ahorita vamos a estar con ustedes allá en San Martín Jilotepeque. Entonces, créame que yo estoy seguro de que vienen muchas bendiciones para San Martín Jilotepeque y para Chimaltenango también. Créame, yo estoy seguro de eso. Entonces pronto nos vamos a ver por allá y cualquier duda, háganosla saber. Estamos a la orden, hermanos. Hoy estamos a la orden, estamos para servirles, que es a lo que el Señor nos llamó. Entonces, damos por finalizado, ¿verdad, hermanos? Por la reunión de hoy y nos vamos a ver el próximo martes, ¿verdad? Y hermano o hermana, si a usted le surge alguna situación que le impida el poder estar el próximo martes, empiece a reprender desde ya, empiece a pedirle al Señor que le limpie el camino para que usted pueda estar reunido con nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a querer adelantar para que usted no reciba su bendición. El enemigo le va a querer poner estorbos. A mí me gustaría decirle, mire hermano, todo va a ser muy bonito, usted tranquilamente va a poder llegar a los sábados que nos reunamos o a las reuniones de los martes, todo va a ser fácil y bonito. No, hermano, la verdad no, esto se pelea, la bendición se pelea, hermanos. Y aquí en el área evangelística usted la va a pelear. Pero para eso el Señor ya lo preparó. Créale al Señor, para eso usted ya está preparado, por eso está aquí. Entonces, empieza a pedirle al Señor que le limpie el camino para que el próximo martes pueda estar nuevamente aquí con nosotros. Y primero Dios, que se puedan reunir más hermanos y que el grupo siga creciendo. ¿Ven? Hermano Entonces, Julito, sí, hermana perdón que le Maritza. interrumpa. Hermana Dalia está pidiendo un tiempo para hablar. Amén, amén. Perdón, hermana, es que no estoy familiarizado con lo virtual. Amén. No sé Díganos. si ya tengo audio. Ya, lo Tenemos escuchamos. audio. Ya puede hablar. Sí, Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Les saludamos desde aquí de San Martín Jilotepeque. Mi nombre es Luis Ochoa, soy el pastor de la Iglesia Jerusalén y mi esposa Claudia Dalila. Y les agradecemos mucho por estar con nosotros y con un grupo de hermanos. Estamos seguros que el grupo va a crecer, primero Dios. amén. Ha sido una bendición muy importante. Es un poquito diferente cuando hermanos fuera de la iglesia nos ministran. Es muy importante. Y por eso, pues, agradecemos también al Departamento de Evangelismo de aquí el haber estimulado este contacto, al apóstol por haber autorizado y al anciano, a los hermanos que participan. En este caso los vamos a ir conociendo, ¿verdad? Mailing, así entendí, Maritza y Julio. Así que Dios los bendiga. Nosotros estamos para hacer... André también. Servirles. Gracias por estar con nosotros y ya vamos a tener la oportunidad de vernos en persona.
Que Dios los bendiga. No sigo porque ustedes ya saben que ese es nuestro defecto, ¿verdad? Hablar y hablar. Entonces no queremos cansar a los hermanos tampoco, pero sí estimularlos a seguir adelante. Esto es necesario, es una bendición, siempre va a ser una bendición ser ministrados por otros hermanos, ¿verdad? No somos exclusivos en la obra del Señor. Todos nos necesitamos y todos los departamentos y los ministerios son sumamente importantes, ¿verdad? Tenemos que sinergizar, trabajar en equipo y humillarnos para que otros nos bendigan también. Que Dios los bendiga. Qué bueno Amén. saludarnos. Sigamos adelante. Amén. Amén, pastor, mucho gusto. Ya lo conocemos, nos ponemos a sus órdenes. Ahí sí que pronto vamos a estar por allá. Igual nos vamos a poner bajo su cobertura porque vamos a ir a servirles a ustedes hoy. Entonces, que Dios los bendiga. Vamos por finalizado. Nos miramos el próximo martes. Bendiciones a todos. Bendiciones. Ya